¿Has oído hablar nunca de las Blue Zones? Las zonas azules son lugares del mundo donde ocurre algo que parece casi imposible. La gente vive más años. No hablamos simplemente de llegar a viejo, hablamos de pueblos donde encontrar personas de 90 o 100 años no es una rareza, sino casi parte del paisaje. Hay unas pocas Blue Zones repartidas por varios puntos del planeta: Okinawa en Japón, Ikaria en Grecia, Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en California y de la que vamos a hablar hoy, Cerdeña en Italia. Pero Cerdeña tiene algo especial porque aquí fue donde empezó todo. A principios de los años 2000, investigadores identificaron en esta isla una concentración extraordinaria de personas centenarias, especialmente en zonas montañosas del interior. Y entre esos pueblos hay uno que se ha convertido casi en un símbolo del misterio. Os estoy hablando de Seulo. Un pequeño pueblo escondido entre montañas donde simultáneamente han llegado a estar 20 personas con más de 100 años a la vez. En un lugar con menos de 1000 habitantes, eso no es una estadística normal, es una pregunta gigante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es la comida, el aire limpio, la genética, la familia, la ausencia de estrés? ¿O hay algo más profundo que se nos escapa desde las ciudades? No creo que en este pueblo vayamos a encontrar ese modo de vida que puedes ver en TikTok para vivir más o para ser más sano. Yo creo que vamos a encontrar algo como mucho más real. De hecho, pensándolo, esta gente nació antes de 1926. O sea, eran adolescentes cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Parece que ya estamos cerca, en medio, literalmente de la nada. Acabamos de pasar un rebaño de cabras. Y mirad este cartel. Seulo, el pueblo de los centenarios, Blue Zone Country. Es que no sabéis la curiosidad que me da esto. O sea, es como mágico en cierta parte, ¿sabes? Hemos llegado a la hora de comer y creo que la forma más fácil de conocer a gente va a ser comiendo en un restaurante. Parece que hay uno aquí. Buongiorno. ¿Quiere mangiare? Sí. ¿Caliente o frío? Caliente. Caliente. ¿No tienes nada? Ah, yo tengo i ravioli. Ok, perfecto. Ravioli nos parece genial. I ravioli sono le fa mia mamma. Venga, la terrazza. ¿Quieres la vista? Venga, ¿por qué no? Claro que sí. Preciosas vistas de Seulo. Questa è la vista di Seulo, sì. Parece que literalmente lo único que sirve son los raviolis de su madre. Pero yo he venido aquí a dejarme Io ir. tengo dos raviolis, ok? Ok. Uno tiene la ricotta con gli spinaci e l'altro tiene la patata, un poquito de menta e un po' de fromage. Yo si esto les hace vivir más, habrá que probarlo, ¿no? Nuestra entrada al pueblo ha sido un poco desértica y eso es algo que se comparte bastante en los pueblos que hay antes. Tal y como pasábamos de pueblo en pueblo, parecían casi desérticos. No sé por qué me lo hacía más pequeño. Este sitio es bastante grande. En teoría hay 850 habitantes, pero como que se ve más grande esto, ¿no? O sea, no se ve como un pueblo pequeño. De hecho, este bar, heladería, lo debe llevar este señor y poco más porque no hay nadie ni siquiera comiendo. Igual el pueblo es grande, pero es verdad que vive poca gente aquí. ¿Sí? Dos. Perfecto. Sí que se ven caseros, ¿eh? Hostia, estos son los raviolis que tenemos en casa estos, ¿eh? Me encanta porque les está sirviendo raviolis literalmente a todas las mesas. Tienen buena pinta, como básicos, pero súper caseros. O sea, esto está hecho por él, seguro, vamos. ¿Pero es la receta suya o lo sabes? Questa la fa mia mamma. Ok. Tiene 91 anni. 91 años. 91 al mese prossimo. ¿Y está en la cocina, cocinando? No, ma mamma, questo è cucinando mia moglie. Hola. Mia mamma li ha preparati. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, pues la madre trabajando con 91 años haciendo los raviolis a mano. Vamos a probar esto porque esto es único. Ya pasa en pocos sitios del mundo esto, ¿eh? Los de ricota. Wow. Mírate el relleno, ¿eh? Bien densos. Hostia, los de patata con menta son interesantes, ¿eh? No los había comido en mi vida. Todo casero, ¿eh? Como tiene que ser. Yo creo que empezamos a ver ahí un patrón, ¿eh? Tu madre es una genia. Ok. Maestra, ¿qué me recomiendas ir a ver? ¿O dónde tengo que ir para encontrar a gente con la que hablar? Va bien, va bien.
Devi andare più ¿Para su. arriba? Sì, para Ok. arriba y poi... Vale, para hablar. Perfecto. Gracias, sí, perfecto, que vaya bien. Yo decía que escuchaba gritos. Hola. Pero antes de seguir con el vídeo, déjame que te hable del sponsor de hoy, que no es ni más ni menos que Epidemic Sound. Para mí, la mejor plataforma para crear bandas sonoras que existe. Y te voy a explicar por qué. Yo llevaré usando Epidemic Sound probablemente como 8 años, 9 años, quién sabe. Y para mí es igual de necesario que tener un ordenador con el que tener tu programa de edición, una cámara, una lente, un micrófono. Entra dentro de esa lista de necesidades para hacer un buen vídeo. La importancia de escoger bien tu canción, escoger bien tus sonidos para hacer una atmósfera, de verdad, lo es casi todo. Y sí, Epidemic Sound tiene muchísimas canciones en su catálogo, tiene muchísimos efectos de sonido, lo estáis viendo por la pantalla, pero eso no es lo importante hoy, porque si algo me he dado cuenta con los años es que lo importante es que tú puedas encontrar la canción ideal para ese segmento de tu vídeo, y en eso Epidemic Sound mejora cada vez más. Recuerdo que solía buscar mi música a través de buscar una emoción, es decir, yo quería algo feliz, buscaba feliz, alegre, pero es que ahora hay 1000 maneras. Tú puedes coger el link de una canción o el nombre de una canción que conoces y Epidemic Sound te va a buscar similares. Incluso puedes hablar con la IA para explicarle qué es lo que estás buscando y te va a hacer una lista de canciones, o incluso coger alguna de sus canciones y con la herramienta Adapt dentro de Epidemic Sound adaptarla a la emoción que quieres transmitir. O sea, se ha convertido en una tarea tan sencilla y hace que tus vídeos se eleven tanto que no sé cómo no lo tienes aún. O sea, es que... Y es muy sencillo, tú pillas la suscripción y automáticamente todas esas canciones no te va a saltar el copyright en tus vídeos de YouTube, en tus vídeos de TikTok, para que tú lo puedas monetizar sin problema. Y creo de verdad que si te lo estás pensando, hoy es el día para empezar. Si clicas en el link de la descripción y pones el código clavero, vas a tener un 50% de descuento en los primeros 2 meses. Ya es momento de que te tomes en serio tu contenido. Empieza ya con Epidemic Sound. Se me hace tan extraño porque el pueblo parece que se haya congelado en el tiempo. La mayoría de coches son coches antiguos, las casas, aunque bien conservadas, también antiguas. Y una cosa muy curiosa. Y es que cuando vas caminando te encuentras en todas partes como fotos de abuelos, donde podemos leer su data de nacimiento y su data de fallecimiento. Por ejemplo, este hombre de aquí nació en 1903 y murió en 2005. O por ejemplo... este otro de aquí, que nació el 4 de mayo de 1910 y murió el 13 de abril de 2015. Y es que sí, eso quiere decir que todos los cuadros que vemos en el pueblo son gente que ha vivido más de 100 años aquí. Pero es que hay muchos, y es un pueblo pequeño. ¡Qué lugar tan mágico! Lo más extraño de todo esto es que la gran parte son hombres, y eso es raro. La esperanza de vida de un hombre siempre es menor que la de una mujer, pero en este pueblo parece que eso no es así. Y encima quiero que veáis el pueblo en sí, porque aunque veáis esto plano, todo el pueblo son subidas, ya sean escaleras o grandes rampas que suben hacia arriba, y es que estamos en plena montaña. La geología aquí no perdona y se me hace extraño que aquí es donde la gente viva más en el mundo. Pensamos que cuando llegas a los 80 años prácticamente ya no puedes subir escaleras, prácticamente no puedes subir grandes cuestas, y aquí todo lo contrario. Y aquí viene un poco lo interesante, porque durante décadas aquí no se hacía ejercicio como lo entendemos ahora. No iban al gimnasio, no contaban sus pasos con relojes inteligentes, simplemente vivían en un lugar donde caminar cuestas, subir escaleras, trabajar la tierra, tener que cuidar de los animales, era y es parte de su vida cotidiana, y de ahí el deporte. Nuestra idea en Seulo era muy clara, encontrar algún abuelo del pueblo y preguntarle cuál era el secreto de vivir tantos años, pero por mucho que camináramos no encontrábamos a nadie. Buscando... gente mayor. ¿Cómo vivir más? Ah, sí. Chissà. Buscamos però, a alguien más mayor. Sì, Hay di bastante. 100. Qualcuno c'è ancora, sì. ¿Sí? ¿Hay alguno por aquí? In giro non lo so. ¿No? C'è freddo oggi. Ah, no, caminando ya. Las calles estaban vacías, las puertas cerradas, y el cielo empezaba a ponerse cada vez más oscuro. Se acercaba una gran tormenta, así que tenía bastante sentido que ningún vecino mayor estuviera paseando por la calle. Decidimos alquilar una habitación en una casa justo enfrente del pueblo, y esa noche la tormenta cayó con fuerza sobre Seulo. A la mañana siguiente parecía que había acabado.
Yendo hacia el desayuno, conocimos a Stefania. Oh, ciao. Tutto a posto? Todo a posto. Podemos. Ciao Stefania. Mi dispiace per ieri, ripeto, ma... No te preocupes. Que nos preparó una comida increíble y al contarle lo que estábamos buscando, hizo varias llamadas hasta conseguirnos el contacto de un abuelo del pueblo. Pues no. Se te ve más joven. Guarda la fotografía. Se le ve más joven. 90 dicembre. ¿Y cuál es el secreto para estar tan bien? Lavorare, Brava. brava, senza piangersi addosso se vengono i problemi. Reagire. Reagire sempre. Mira que creo que hace peor día que ayer, pero hemos conseguido una entrevista. Me daba buena espina este sitio, lo sabía. Te sigo, ¿no? Insistí en llevarla con el coche, pero prefirió coger su bicicleta y nos acompañó otra vez hasta el pueblo. Digo, no la encuentro, iba completamente rápido. Después de un primer día sin respuestas, por fin íbamos a conocer a alguien que quizá podía explicarnos el secreto de este lugar. Oh, estamos de vuelta en Seul. Qué rápido vas, Estefanía. Veloce? Sí, veloce. ¿Qué tal? ¿Giovanni? Giovanni? Sì. Io sono Giovanni. Un placer, Giovanni. piacere. Pau, mi nombre. Paolo. Está bien, sí, Paolo italiano. Pablo. Pues nada, queríamos preguntarte unas cosas. Come voi. Buenos días. Buenos días, ¿cómo vas? ¿Qué te pasa por la cabeza? De vuelta aquí, a hablar con Giovanni. Esto es mio primo. ¿Es tu primo? Es tu... Sei un mio cugino. Ay, qué bueno. Siamo Ayer comimos los ravioli. Ah, ha mangiato ravioli. Avete mangiati da Sì, l'hanno mangiati ieri aquí. Bravi. Ya conocemos al pueblo. Va benissimo. Adiós, Estefanía. Chao. Ciao. Mi chiamo Giovanni e a settembre compirò 92, se tutto va bene. È residente a Seul, figlio di un centenario che mio padre aveva compiuto 101 anno e anche 5 mesi. Questo era mio padre. Oh, Loci Salvatore. Perché mio padre era orfane da 6 anni. Mio nonno è morto a 37 anni e aveva lasciato moglie e 4 figli. La famiglia è la maggior esistenza che dobbiamo credere. Questa Mirala. è mia mamma. Como los que nos comimos ayer, A mano, Tutto a mano. Tutto a mano. Mia mamma è stata operata qui e tiene già da 20 anni il tumore, circa 18-20 anni di tumore, sempre in cura, però ora sta bene. La vita fa il bello e il cattivo. Bisogna rassegnarsi a quello che il tempo ci dà. Es fuerte como ellos pasean y ven a sus antepasados que conocían en fotos, ¿sabes? En sus respectivas casas, eso no lo sabía. Las fotos están en sus antiguas casas, como un recuerdo vivo, ¿no? La vida era più dura o più tranquilla prima? Ma sembrava più tranquilla per chi aveva da lavorare, è sempre faticoso. Comunque, senza lavorare non si fa, perché se non lavora uno vuol dire che o è ammalato o non c'ha voglia, pigro. E vedi, tutte queste case sono tutte disabitate, poca roba c'è. Tutta questa non c'è nessuno, perché adesso i figli hanno fatto altre case a altro posto e queste erano dei genitori e non l'hanno più tenuto. El interior de aquí tiene una pata de jamón ahí como cortada, pero se está como abierto. Luego tenemos aquí a este perro de aquí, donde ¿ves? Parece que esté abandonado, ¿no? O sea, fijaros. Las ventanas de arriba rotas. Supongo que ya no debe vivir mucha gente, no lo sé. Abbiamo 3 centenari, uno tiene 103 a luglio, su Luiso. Gli altri 2 hanno appena compiuto 100 anni. Una si chiama Giovanna Murgia e l'altra si chiama Maria Murgia. Dice que aquí vive una persona que tiene 102 años y vive sola, pero que está enfermo. Y aún así vive sola. Che heavy. Fin qui è campato, adesso è ammalato però. E ci va una nipote a controllarlo, a fargli da mangiare. Abbiamo di sicuro circa 50 persone che hanno superato i 90 anni.
In una piccola popolazione noi siamo... No, de 700 personas. No, siamo 700 i residenti. Quelli che abitiamo fissi a Seul siamo poco più di 500. Yo sé que es un tanto extraño venir a un cementerio, pero es la manera de saber realmente cuánto vive la gente de aquí. Y ya de primeras puedo ver que efectivamente viven 100 años. O sea, Giovanni Mameli, nacido en el 25, muerto en el 25. Albina Lodo nació en el 19 y murió en el 2020. Definitivamente es extraño la cantidad de gente que supera los 100 años, pero creo que aún es más extraño que la mayoría que lo hacen de manera exacta. Si os fijáis, 1922, 2022, pero como estas hay un montón. Es casi como si el pueblo te dejara vivir hasta los 100 años y ese es el objetivo, y una vez ahí te deja ir. Es muy fuerte, o sea, mucha gente con 100 años exactos, no como 99 y ese año iban a cumplir 100, no, 100 años. También algunos estudios hablan de esta aislación geográfica tomando gran protagonismo de esta longevidad, casi como que estar en medio de las montañas, debajo literalmente del monte perdido, o sea, ahí se sitúa Seul, lejos de la civilización, lejos de la modernización, hace que no tengas tantos estímulos, por lo que tu vida sea más plana y por ello más longeva. Secondo lei qual è il segreto per vivere così tanto? Guarda, questo è un dono di natura. E io cammino abbastanza, ancora mi sento di camminare, faccio quasi 5 km al giorno. Che bueno. Quando il tempo permette, se piovoso non vado. Yo digo, me voy a caer por aquí. Él, Giovanni, más rápido que nosotros, ¿sabes? Joder, yo apenas puedo seguirlo, a Giovanni. Son todos subidas. Giovanni va tranquilísimo y yo voy transpirando detrás, ¿sabes? Me saca 70 años casi. No. O sea, fíjate, no ti botea, Madre mia. C'ho anche un piccolo vignetto che ancora mi sto lavorando da me. Io ho fatto per 25 anni il pastore, però ho iniziato da giovanissimo. Da 14 anni abitavo in campagna, in aperta campagna. E questo è così. ¿Y este es tuyo? Sì. ¿Qué cosa mangiaba cuando era giovane? Para poder estar así. Però mio padre lavorava nella miniera sottoterra con i conigli, sicché qualche soldino ce l'aveva, però non c'era cosa da comprare. Cosa comprava? Poca roba. Si doveva lavorare l'orto, soprattutto perché non tutte le cose c'erano nei negozi. Non si andava tutte le ore al mercato, ma bensì si lavorava nella terra per produrre i legumi. Era poco, però tutto naturale. Una bella frittata. Está bueno. Non è la prima volta, grazie a Dio ci sono passato parecchio. Chiama Susulittu. Ajá. ¿Es como una flauta? Sì. ¿Tú sabes tocarla? E beh, io li costruisco io questi. Ah, ¿lo has construido tú? Certo. Oh. Altrimenti non li avevo portati. ¿Y es para nosotros? ¿Regalo? Sì, per Ay, muchísimas gracias. A ver, tócalo. A ver, voy a intentarlo. forte. ¿Y lo has hecho tú? Certo. Giovanni, lo vamos a guardar con mucho amor. Nuestro souvenir de Seul. Grazie mille por la guía turística. Grazie Vi saluto di buon cuore. Sì. Exacto. Grazie Dai. Giovanni. Quando ritornate cercatemi che vi trovo. Obviamente. Sì. Un saluto cordiale. Dentro de 10 años venimos a hablar contigo. 5 anni. No. Chao. Ciao, Giovanni. Chao. Buon viaggio. Qué gente tan maja, tío. Si estos sitios funcionan así, a la que conoces a una persona ya puedes adentrarte en todo el pueblo. Creo que esta larga interacción responde gran parte de la pregunta: ¿cuál es el secreto para vivir más de 100 años? Le nuove generazioni non arriveranno più a 100 anni. Innanzitutto loro hanno fatto una vita completamente diversa dalla nostra. Loro hanno lavorato tantissimo, mangiato poco e camminato molto. Por lo que no, probablemente el secreto no sea un superalimento o algo que hacen aquí que no se hace en otras partes, sino una mezcla de muchas cosas, de una vida que gracia o por desgracia no podía estar llena de placeres. Ora tutto elettronico. Claro. Telefoni, telecamere, tutto, macchina. Prima andavi a piedi a lavorare, prima della luce e tornavi quando era buio. Ai giovani di essere forti e di imparare anche a essere rispettosi e soprattutto a lavorare, perché è quello che ci importa a noi a lavorare.
non dobbiamo aspettare a darmi una fetta di pane, tu o tu, capito? Non ho capito. Perché io il pane me l'ho lavorato da quando ne avevo appena 12 anni. Qué tema tan y tan interesante. Si os interesa tanto como a mí, queréis saber cuáles son las claves para vivir más en otras partes del mundo, en otras Blue Zones, házmelo saber en los comentarios e igual podemos irnos a la isla de Costa Rica, a la isla de Japón y descubrir los secretos de la humanidad. Muchas gracias a Epidemic Sound por patrocinar el vídeo. Nos vemos muy pronto. No te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.